trabajo de Amalia Guardiola de la Universidad de los Andes, del cual les hablaremos hoy. Es un evento muy especial por muchas razones. Ha sido 2 semestres de trabajo arduo de Amalia en este ejercicio, pero muchos años de todo su trabajo de activismo en la universidad. Es además un trabajo colectivo que ha involucrado a muchas activistas de la universidad, a profesoras, profesores interesados en estos temas, y en general pues es un evento hoy muy especial porque confluyen muchas cosas de historias largas de las cuales les vamos a contar el día de hoy. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, del CIDER, de la Vicerrectoría de Investigaciones, queremos entonces abrir este espacio del día de hoy, que es sobre todo un espacio de conversación, un espacio de encuentro, un espacio en el cual queremos invitarles a conocer lo que ha sido la historia de una de las colectivas activistas de la Universidad de los Andes, que es tanto parte de la historia de la universidad como parte del activismo de la ciudad, del activismo nacional en estos temas, y seguramente lo que van a escuchar el día de hoy pues va a ser muy interesante, no solo para conocer las historias, para reflexionar sobre ellas, y sobre todo para invitarles a involucrarse más en este tipo de actividades. Entonces, mi nombre es Fernando Serrano, hago parte de la Facultad de Ciencias Sociales, tuve la oportunidad de acompañar a Amalia en este proceso. Estamos aquí con la profesora Diana Gómez del CIDER, quien también hizo parte de la experiencia. Está Sofía Díaz, una de las fundadoras de la colectiva, y por supuesto está Amalia Uribe. Estamos además en un evento descentralizado. Amalia está en el Cauca, nos va a contar de su experiencia. Diana está en otro lugar de Cundinamarca, así es que bueno, afortunadamente las tecnologías nos permiten este tipo de cosas. Esperamos entonces no tener ninguna interrupción. Bogotá tuvo hoy un corte de luz algo significativo, pero bueno, todas estas son las cosas que la tecnología nos permite y esperemos en todo caso tener este espacio de conversación el día de hoy. Sin más, quiero decirles entonces que lo que vamos a presentar hoy, el fanzine que se ha denominado Memorias Andantes, Historias de la Colectiva Estudiantil y Feminista No es Normal, es resultado, como decíamos, de un ejercicio de créditos de investigación-creación que Amalia tomó durante un año con el acompañamiento de la profesora Diana Gómez y mío. Los fanzines se imprimieron gracias a un apoyo de la Vicerrectoría de Investigación-Creación de la universidad, y hoy pues queremos presentarlos a ustedes y más adelante les contaremos, Amalia nos contará cómo pueden acceder a ellos y todo el ejercicio que estamos esperando que estos fanzines desencadenen. Sin más entonces, quiero darle la palabra a mi colega Diana Gómez, quien también les va a saludar, y luego nos iremos turnando la palabra respectivamente. Un poco como decíamos, queremos de esto que sea un espacio informal de conversación. Básicamente vamos a presentar el fanzine en la primera parte y luego les vamos a dar el espacio de preguntas y comentarios a ustedes como participantes para tener esta conversación el día de hoy. Entonces, Diana, sigue por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo estoy por aquí fuera de Bogotá tratando de ver verdes y de recibir calorcito. Yo soy profesora del CIDER de la Universidad de los Andes. Tuve el placer de acompañar a Amalia en este proceso, o más que de acompañar, digamos, de aprender conjuntamente con José Fernando sobre No es Normal. Y yo quisiera ahorita resaltar algunos puntos que considero centrales del ejercicio que hizo Amalia y que tiene como resultado el fanzine que hoy se va a presentar. Lo primero que quisiera decir es que el trabajo de Amalia en torno a la historia de No es Normal resulta ser un ejercicio de producción de conocimiento desde la memoria, desde el pasado de esta organización, pero también es un ejercicio de producción de conocimiento desde el activismo, que ayuda a comprender el contexto de emergencia de No es Normal, que creo que es algo, digamos, fundamental siempre tener presente en términos de los procesos sociales, y con esto este trabajo de Amalia nos ayuda a contextualizar otros procesos emergentes de colectivas feministas dentro y fuera de la universidad. Hay que decir que la Universidad de los Andes ha tenido una explosión de colectivas feministas que es muy significativo y que también es muy importante comprender pues también esto cómo y por qué surge. En ese sentido, el ejercicio de Amalia nos recuerda que no hay producción de conocimiento sin política y que no es posible la política sin producción de conocimiento. Política no entendida como politiquería o partidos políticos, sino como política en el sentido feminista, de lo personal es político y todo en la vida es político desde la macro a la micropolítica. Yo creo que el trabajo de Amalia también es muy importante porque los procesos organizativos requieren ser mirados de manera autorreflexiva,
para poder potencializarlos, y siempre las miradas internas tienen mucha riqueza y mucho valor, y eso es lo que está haciendo Amalia en este trabajo. Creo que esta es una producción de conocimiento militante o activista que nutre el campo del saber de los estudios de género y feministas. No solo está aportando a No es Normal, a las colectivas, sino en general a este campo de estudios que es muy amplio, y en particular creo que contribuye también al conocimiento sobre los procesos organizativos de mujeres y feministas al interior de las universidades. Creo que también nos da un pulso sobre qué está ocurriendo en Bogotá, y en general creo que también dialoga como con los procesos en Colombia. El esfuerzo de investigación, creación de Amalia pone también de presente cómo el feminismo se convierte en una experiencia intergeneracional, y en ese sentido pues nos invita a conversar sobre la historia de los procesos organizativos de mujeres y feministas. Pues por mis intereses investigativos en Bogotá, creo que ahí nos nutre mucho esa historia, y también pues de otros procesos organizativos en Colombia en el pasado, y también nos permite pensar las continuidades y rupturas, similitudes y diferencias con experiencias pasadas. José Fernando, Amalia y yo nos involucramos también en un proceso de escritura muy interesante para la revista En otras palabras, que muy pronto se los compartiremos, donde reflexionamos también sobre todas estas dimensiones. Creo que el trabajo de Amalia también es importante porque deja evidencia escrita y visual, deja un registro histórico para comprender en el futuro los vínculos del activismo de No es Normal con otros procesos organizativos que surjan en unos años en Uniandes y en el país. Ahí les estoy hablando ya como historiadora también. Desde luego el trabajo de No es Normal no surge de la nada, sino que es producto de un contexto y de unas trayectorias que se analizan por parte de Amalia, y de las que quiero resaltar en esa lógica intergeneracional que No es Normal es posible por un trabajo previo de diversas feministas dentro y fuera de la universidad. Es decir, este trabajo no sería posible, o la emergencia de No es Normal no sería posible si muchas feministas no le hubieran apostado a posicionar estos temas al interior de las universidades, y los procesos organizativos de mujeres y feministas y otros con los que dialoga No es Normal, como los procesos LGBTI, no se hubieran, digamos, también buscado o esforzado por tener un lugar y hacer contribuciones a la historia de este país. Estos distintos colectivas que emergieron en los 70, 80, 90, pues lo que hicieron también fue dejar registro histórico de los esfuerzos políticos, epistemológicos y subjetivos por derribar al heteropatriarcado y las otras formas de opresión, en un intento por lo que la historiadora Gerna Lerner y otras feministas identifican como una tarea central de los feminismos y la historia sobre las mujeres, y es construir referentes femeninos, feministas, y de sujetos no normalizados, de sujetos rebeldes que se salen de la norma, tanto de la norma heteropatriarcal, y que permiten al mismo tiempo vislumbrar, soñar, imaginar otros mundos posibles para cualquier sujeto en este planeta Tierra que quiera hacer lo que quiera hacer, y pues también permite soñar futuros para quienes hemos sido históricamente oprimidos, eh, digamos, ocupando distintas posiciones. Quisiera ya para ir cerrando decir que este trabajo resulta central para las distintas colectivas que tienen presencia en la universidad, en tanto es una práctica de reflexión sobre el quehacer político al interior de una institución como son las universidades, en las que se reflejan todos los poderes de la sociedad. Nosotros como institución sí que reproducimos eso que está afuera, al mismo tiempo que lo queremos transformar. Creo que en el momento actual que vive el país, el quehacer feminista es sin duda potencia para pensar hacia dónde seguir caminando en aras a construir una sociedad que no reproduzca ni el patriarcado, ni la heteronormatividad, ni el racismo, ni el clasismo, ni el antropocentrismo que ha caracterizado la construcción de nuestra sociedad. Para cerrar, quiero decir que fue un placer trabajar con Amalia y con José Fernando en un proceso que, como decía al inicio, considero fue un proceso de aprendizaje colectivo, de aprendizaje mutuo, en el que intentamos que este trabajo fuera, digamos, lo más horizontal posible, y que en su despliegue también se materializara una forma feminista de producir conocimiento, donde pudimos poner libremente nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras subjetividades y también nuestros sueños. Entonces, muchas gracias a Amalia, a José Fernando, a Sofía y a todas quienes hicieron parte de este proceso. Le devuelvo la palabra a José Fernando para que también nos comparta unas reflexiones.
Gracias, Diana. Realmente yo lo que quisiera ahora sobre todo es enfatizar un aspecto que es clave y darle la voz a Sofía y Amalia, que son las protagonistas de este evento. Y no es casual que hayamos escogido para este ejercicio la figura de sistematización de experiencias. Y Amalia nos va a contar un poco más el contenido de ese ejercicio, pero el que hayamos optado por la sistematización como la apuesta de construcción de conocimiento acá fue una decisión consciente y explícita en la medida en que la sistematización de experiencias es por sobre todo una apuesta por producir un conocimiento propio, un conocimiento transformador y un conocimiento que viene de los saberes de la práctica, que con frecuencia son saberes marginalizados, son saberes ignorados, invisibilizados. Entonces, en esa medida, Amalia entra en diálogo con una tradición muy importante, además, en América Latina, que es la sistematización de experiencias como parte de una historia muy larga de formas de producir conocimiento desde y para los movimientos sociales, que es un conocimiento sobre todo transformador. No es casual que en el trabajo de Amalia haya categorías como por ejemplo la de memorias activistas o el saber de la experiencia, porque precisamente esas categorías son fundamentales para toda esa larga historia con la cual Amalia dialoga, que es la historia de la sistematización de experiencias como apuesta política, como apuesta transformadora. A veces cuando hablamos de sistematización nos parece que es apenas un puro ejercicio de ordenamiento de datos, y lo que tenemos aquí es mucho más que eso, no es solo un recuento de eventos, es básicamente un conocimiento propio, un conocimiento desde la práctica y un conocimiento que desde ahí interpela a saberes institucionalizados, a formas oficiales de construir la historia. En ese sentido, quisiera señalar entonces que esa apuesta por sistematización entra en una conexión muy interesante en el trabajo de Amalia con lo que Diana nos ha contado de la apuesta feminista que hay ahí. Tenemos aquí un ejemplo de una perspectiva feminista de sistematización de la experiencia, así es que para mí realmente es un gusto hacer este comentario introductorio al trabajo de Amalia, así como Diana, fue un gusto haber acompañado a Amalia en este año de trabajo y pues dejo ahora todo el espacio para que ustedes puedan interactuar con Sofía y Amalia en la presentación del fanzine. Le doy entonces ahora la palabra a Sofía y luego seguimos con Amalia. Gracias, José Fernando. Bueno, yo debo confesar que todo el día he estado pensando en que existe la posibilidad de que me ponga a chillar en el evento, porque esto es demasiado emocionante y bonito para todas nosotras. Quiero empezar como por un saludo especial para Amalia y agradecimientos profundos por hacer este ejercicio, a Diana y a José Fernando por acompañar todo el proceso y pues por sí, por hacer esto posible también. A Nora, Angélica, María Jimena y a todas las compañeras con las que nos encontramos en este camino de No es Normal, no solamente a las que estaban dentro de la universidad, sino también a quienes conocimos de otras universidades que pues nos llenamos de fuerza, encontramos amigas, encontramos casita y eso sigue hasta ahora. A Isabel Cristina Jaramillo y a todas las profesoras que nos acompañaron, que nos abrieron camino y que y que nos invitaron a ser parte de esto. Yo la verdad no sé cuánto tiempo nos hubiera tardado encontrarnos, cuánto tiempo nos hubiera tardado organizarnos y crear esto sin el acompañamiento y la guianza de ellas. Eh, bueno, yo creo que este ejercicio ha sido muy bonito a nivel personal, pero también muy poderoso en cuanto a que abre la historia y permite que se entienda que No es Normal, es una colectiva que pertenece a todo el mundo, ¿no? Y como que lo que existió permite que exista lo que hay hoy en día. Y para nosotras compartir lo que pasó ha sido como un proceso súper inesperado. Nunca imaginamos que el trabajo que veníamos adelantando fuera a ser documentado y fuera a ser motivo de evento en algún momento de la vida. Y eso fue bastante valioso. Entonces hay como varios puntos que quiero resaltar. Lo primero es como el tema de memorias activistas. Creo que hay algo que a mí personalmente siempre me ha costado y es entenderme activista. Creemos que el activismo siempre tiene que ser como una persona
mayor, que tiene un resto de experiencia, un resto de trayectoria, pero creo que algo muy bonito que resalta el fanzine es que el trabajo que adelantamos viene del sentir, de los emputes, y de encontrarnos y de querer organizarnos y que con eso basta, ¿sí? Con eso basta para ser activista y como para querer visibilizar y cambiar las realidades a las que nos parece que son inamovibles. Eh, Además, entenderse activista, estudiante y el proceso también como de recordar todo esto y de extrañarlo mucho, de tener el tiempo de ser estudiante y de encontrarse y de pensar y de crear, pues ha sido muy bonito poder recordarlo. Eh, y también como entender que hacía parte como del contexto en el que estábamos, ¿no? En la Universidad de los Andes, eh, y a todo lo que nos enfrentamos, pese a que fuera como esta universidad repleta de privilegios, las violencias que se encuentran y las dificultades que hubo como para intentar responder a esas violencias. Eh, Me encanta también del fanzine que tenga como tanto fuego. Creo que eso fue algo que también pues nombra Amalia y es como que queríamos prenderle fuego a todo. Y no sabíamos cómo tramitar esas rabias, ¿no? Y me acuerdo de salir de espacios y de momentos y llamarnos atacadas llorando, como queriendo ir a quién sabe qué, pero creo que también hay algo muy bonito en el fuego y es, ay, divina Amalia rodeada de... em, hay algo muy bonito del fuego y es también como el calor que genera, ¿no? Y como el poder encontrarnos y recordar lo que significó encontrarnos en No es normal. Entonces ya más sobre el proceso, como de cuando Amalia se acerca a nosotras, nos reúne, nos hace como todo este proceso para hacer la línea del tiempo y todos estos ejercicios, pues primero, pues digamos que ese vínculo entre Nora, María Jimena, Angélica y yo sigue y creo que pues sí siempre decimos como que vamos a ser compañeras de vida, pero encontrarnos otra vez como hablar de no es normal y a reencontrarnos con nosotras en esa época fue demasiado bonito, como poder ver cómo éramos en la universidad, qué intenciones teníamos, qué peleas nos dimos, e incluso pues cada una como que iba llenando vacíos que teníamos. Y ese diálogo fue precioso, pero también creo que algo que fue más valioso fue poder encontrarnos con Amalia y cómo poder expresarle el agradecimiento y la felicidad que sentimos a diario con ver en lo que No es normal se ha convertido. Eh, Creo que No es normal ha logrado cosas que nosotras siempre quisimos y nunca creíamos que fuera a ser posible. Y todos los temas como que nos sentimos absolutamente alineadas con todo lo que trabajan, todo a lo que le apuestan, la forma en la que expresan todo lo que sienten, los eventos que organizan, entonces poder como encontrarnos con ella y decirle como, no, pues somos sus fans absolutas y que ella también nos dijera como lo que significaba para ellas pensar en nosotras también fue muy bonito de nuevo y sorprendente, como que nunca nos imaginamos que siguiéramos como ahí vivas de alguna forma en el proceso que se llevaba, siendo más que siendo fans absolutas de ellas. Eh, y bueno, nada, pues no es normal como se dice en algunas partes del fanzine, es amigas, es una red muy poderosa que se generó, que continúa hoy en día, como decía, no solamente como con las compañeras de los Andes, sino también con las que nos encontramos de otras universidades y nos vemos, es como un amor profundo y como sabemos que siempre vamos a estar ahí, sabemos que siempre vamos a estar acompañándonos, cuidándonos y fortaleciendo como la red que se ha generado. Eh, Siempre ha sido como un espacio de amor y de reconocimiento de los sentires de las otras. Digamos, ese espacio de Kairos que se nombra en el fanzine siempre era como una terapia grupal, casi llegábamos todas a llorar y a hacer catarsis sobre todo lo que nos estaba pasando y a encontrarnos en esas lecturas. Y No es normal, sobre todo fue escuela y fue el espacio en el que todas como que nos reconocimos, o bueno,
yo principalmente fue el espacio en el que yo dije, sí, sí, definitivamente soy muy recontra hiperfeminista, o sea, no hay de otra, no hay de otra y es maravilloso haber podido encontrarnos en lo colectivo, ¿no? Y después de eso, no entendernos de otra forma. Y siempre estar buscando esa colectividad y siempre estar buscando cómo organizarnos y qué crear y qué nuevo inventarnos y continuar fortaleciendo como ese colectivo que se creó. Eh, y creo que lo que ha logrado no es normal. Ahorita es eso, es, digamos, a nosotras no podíamos creer cuando Amalia nos decía, no, aplicaron 30 personas a ser parte de No es normal, pues eso era impensable, era impensable. Eh, y algo que es maravilloso No es normal y pues que creo que hace este ejercicio de memoria y de abrir el fanzine y de digamos, el llamado que hacen de rótenlo, doblenlo, desdoblenlo, es como a que somos parte de esto y que cada quien contribuya, no es normal desde donde puede, ¿no? Como es un camello ser parte de No es normal. Eh, y estuvo muy chévere reconocer eso, como darse cuenta del trabajo que eso implicó, porque No es normal era prioritario para nosotras y sé que es prioritario para quienes lo conforman. Eh, pero todo el mundo que se sienta como afina No es normal hace parte de esta gran colectividad que le apuesta simplemente como a que podamos estar tranquilas y tranquiles en la universidad y que ese espacio y que digamos todas esas lecciones que buscábamos transmitir se amplíen a los otros espacios que habita pues todas las personas que hacen parte de la universidad de alguna u otra forma. Eh, entonces, nada, solamente estoy profundamente agradecida por este ejercicio. Sé que no solo yo, sino también pues Angélica, Nora, María Jimena, todavía lo comentamos, ha sido precioso volver a recordar todo esto, a reconocer el trabajo que hicimos y a de nuevo como poder dialogar como con quienes están al frente de esto hoy en día. Las admiramos profundamente y ojalá este ejercicio se siga replicando y se pueda como continuar con este ejercicio de memoria, porque pues no solamente lo importante es como cómo empezó, sino también cómo se ha podido sostener, porque mantener una colectiva y poder camellarle a eso implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, y creo que pues el amor que se encuentra en ese espacio es como lo que lo permite y lo que seguirá sosteniéndolo. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el trabajo y gracias a todas las personas que hacen parte de No es normal por estar apostándole a que un cambio es posible y a que necesitamos universidades feministas, no hay de otra. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Yo quisiera empezar diciéndoles, pues contándoles que, espero que no me trabe, que estoy en Silvia, Cauca, en este momento. Y vine, pues lo dudé mucho porque este evento pues es muy importante para mí. eh, y, y sin embargo, digamos que decidí venir a un trueque de semillas que se está dando, que se va a dar este fin de semana aquí. Entonces les pido pues que me tengan paciencia, es posible que se me descargue el celular, el computador y pase el celular. Entonces va a estar como curiosa la conexión, pero siento que de hecho es coherente, porque pues vine acá a apostarle a las semillas que también son una forma de vida y pues de eso también se trata este proyecto. Entonces, pues primero quiero empezar como agradeciéndole a todas las personas que están aquí hoy reunidas, agradeciéndole a Fernando y a Diana por el acompañamiento como profundo y el acompañamiento de aprendizaje. O sea, yo aprendí con ustedes también muchísimo en este proceso. Hemos estado acompañándonos por un año y ha sido muy chévere.
Ah, bueno, perdón, aquí estoy en un cabildo MISAC y me están acompañando un montón de niños que les pareció muy interesante lo que estaba haciendo. Pueden saludar ahora sí, si quieren pueden saludar. ¿No quieren saludar? Eso, ahí los están saludando de vuelta. Pero bueno, entonces, quería agradecerle a Diana y a Fernando por el proceso de aprendizaje de este año. Y bueno, nada, Sofía, las fundadoras de No es Normal, sin duda alguna. O sea, digamos, este trabajo también es en honor a ustedes y a lo que ustedes han hecho. Pero bueno, voy a sacar mis notas y empezar a contarles las cosas para que luego podamos conversar. Quería empezar contándoles, pues, estuve pensando mucho qué era lo que quería contarles en este proceso, en este proyecto. Y más que la historia misma de No es Normal, me avisan si me corto en algún momento, más que la historia misma de No es Normal que está en los fanzines, lo que quiero contarles es la historia del proceso, porque la idea es que ustedes lean los fanzines. Entonces, este proceso empezó con un vacío. Yo entré a la Universidad de los Andes en 2017 y en 2018, chao. En 2018 entré a No es Normal y entré justo después de que se fueron las fundadoras y entonces se acaba de dar un cambio generacional muy importante en la colectiva y yo estaba parada sobre, pues yo y las personas que estaban ahí, estábamos paradas sobre una especie de vacío histórico. Había un montón de preguntas que teníamos sobre de dónde venía la colectiva, digamos, cuáles eran los aprendizajes sobre los que estábamos paradas, cuáles eran las luchas sobre las que estábamos paradas. Y lo único que existía de la historia... Lo único que teníamos sobre esa historia era un documento que de hecho Sofía había hecho en Word, como en el Drive de No es Normal, como un documento de afán rápido que había por ahí, que medio contaba que habían pasado estos hechos, había habido estas profesoras y tales, y siempre antes de que íbamos a ir a un evento de No es Normal, pues volvíamos a ese documento y decíamos, ah, cierto que esto fue así, esto fue en estos años, y seguíamos. Pero entonces este proyecto nació de ese vacío, de esa experiencia en el vacío, digamos que yo y muchas compañeras que trabajamos y camellamos en No es Normal compartimos. Nació de ahí. Y recuerdo específicamente después de hacer un evento, de hecho, con Diana y con Fernando, y con mi compañero Emilio, también un compañero de lucha que está ahí también presente el día de hoy, y me alegra mucho verlo. Después de ese evento que hicimos, Fernando se me acercó y me dijo, ¿a ti nunca se te ha ocurrido cómo sistematizar la historia fundacional de No es Normal? Y yo le dije, no, pues la verdad no me ha ocurrido. Y ahí empezó este camino. De ahí en adelante, lo que empecé a preguntarme fue, pues bueno, ¿qué y cómo podemos aproximarnos a esta historia? Porque una de las cosas que pasa con las personas que trabajamos por construir universidades más dignas, que hacemos activismo, pues los estudiantes que hacemos activismo por construir universidades más dignas, más seguras, que le apostamos a la construcción de una universidad feminista, es que nuestro trabajo no es reconocido como tal. Y entonces como que era importante para este proyecto que hubiera un reconocimiento de este trabajo. Entonces yo estaba haciendo la opción en género y sexualidad y la opción académica en género y sexualidad, y algo digamos que Fernando me propuso y que me pareció que también es importante decirlo, es que para la parte práctica de la opción decidí pues hacer este proyecto. Y entonces lo que hicimos fue aplicar a unos créditos de investigación-creación que otorga la Vicerrectoría de Investigaciones, y gracias a quien también fue posible este proyecto. Y a través de eso lo hicimos. Y bueno, lo primero que empecé a pensar, digamos, cuando la opción de este proyecto empezó a tomar forma y empezaron las conversaciones con Diana y con Fernando, me cuentan si hay mucho viento y no me oyen, es ¿por qué quiero sistematizar? ¿Qué quiero recordar? O sea, ¿por qué es importante? Pensemos, o sea, detengámonos un momento y pensemos genuinamente, ¿por qué queremos recordar las historias fundacionales de los movimientos sociales? ¿Por qué queremos recoger memoria histórica de los movimientos sociales? Porque eso es importante, especialmente en el movimiento estudiantil, que está conformado y está construido desde el movimiento mismo, o sea, de
entra, pero en cuanto ese estudiante va a salir y necesita apostarle a los cambios generacionales. ¿Por qué querríamos recordar de dónde vienen y las luchas de las personas que nos han precedido? Entonces, pues empezaron a surgir esas preguntas. Y yo empecé a tener esas discusiones con Fernando, y luego pues terminé decidiendo que también era importante trabajar con Diana, que había hecho tesis de maestría, precisamente haciendo un ejercicio similar de alguna forma en torno a los movimientos feministas bogotanos, y que su voz y digamos su trayectoria feminista también era central para el proceso. Entonces, de la mano de esas preguntas y esas conversaciones empezó a articularse el proceso, y una vez empezamos a enfrentarnos a estas preguntas, pues surgió el término de memorias activistas. Entonces el término de memorias activistas quiero leérselos desde lo que dicen los fanzines mismos. Entonces luego les mostraré bien estos fanzines, pero en los fanzines lo que contamos es lo siguiente. Decimos: les proponemos el concepto de memorias activistas para abordar esta conversación. Se trata de formas de conocimiento que no son hechas para una institución, sino para la transformación. Son memorias que se crean resistiendo en colectivo a una sociedad que nos quiere subordinar. Son menos para recordar el pasado y más para imaginar el futuro. Hablan de lo que sabemos y recordamos las activistas feministas estudiantiles sobre las violencias basadas en género, por ejemplo. Así le apostamos a narrar las formas en las que otras estudiantes han luchado antes que nosotras. Es interesante porque cuando pensamos normalmente en los movimientos sociales, pensamos más que todo, pues creo, en un hacer. Es decir, hablamos de unas ciertas agrupaciones que se reúnen para la transformación y hacen para la transformación. Pero lo que pasa en ese hacer es que una construye un montón de conocimiento. O sea, desde No es Normal y desde las colectivas que han luchado en contra de las violencias de género en universidades desde hace tanto tiempo, hemos construido conocimientos sobre las fallas en los protocolos o las cosas a las que se deben enfrentar las personas que quieren denunciar. ¿A qué cosas materiales se enfrentan estas personas? ¿Y qué pasa cuando abren un proceso y no funciona? O, por ejemplo, ¿qué tipo de violencia se están dando? Todos esos tipos de conocimientos se construyen. Lo que pasa es que se transmiten de forma oral o de distintas formas y eso no queda escrito. Surge una pregunta también de quién está narrando la historia, desde dónde se narra la historia. Y las memorias activistas son una apuesta por narrar la historia desde los grupos subordinados, los grupos marginalizados y los grupos activistas que construyen conocimiento, pero que no siempre han tenido acceso o han hecho parte de las redes que transmiten y nombran este conocimiento como tal, como la historia en mayúscula. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Y digamos, una vez llegamos a ese concepto de memorias activistas, pues la siguiente pregunta fue, bueno, listo, queremos recopilar las memorias activistas de No es Normal, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y desde dónde? O sea, ¿de qué historia? Cuando hablo de la historia fundacional de No es Normal, ¿a qué historia me estoy refiriendo? Porque es una historia inmensa. Entonces, pues bueno, lo que empecé a hacer ahí fue, porque el contacto con las fundadoras seguía existiendo, fue llamar, pues escribirles, escribirles a Sofi, escribirle a Nori, escribirle a Jime y escribirle a Angelique como, oigan, tenemos este proyecto, sentimos que esto es fundamental, y bueno, aquí hay una cosa del sentido del proyecto que retomaré más adelante, pero siento que, digamos, las memorias activistas evidentemente son fundamentales para No es Normal, porque nosotras, digamos, queremos reconocer desde dónde nos paramos, y esa es un poco la respuesta a la que llegué en el camino a las preguntas que les estaba planteando antes. Es fundamental saber, conocer de dónde, pues esto suena muy obvio, pero conocer de dónde nos paramos, en dónde se ha parado antes No es Normal, qué tipo de conocimientos ha construido para usar eso como herramientas para el accionar en el futuro. O sea, esto evidentemente es un ejercicio prospectivo y eso es central. Pero bueno, lo que hice fue contactar a las fundadoras porque el contacto seguía y les dije, tengo esta idea, quiero, digamos, para nosotras, para No es Normal es fundamental esto, pero también creo que estas memorias activistas de ustedes, lo que ustedes construyeron y este conocimiento es relevante para todo el mundo. O sea, esta historia, la historia fundacional de No es Normal, no solo es relevante para No es Normal,
es relevante para la Universidad de los Andes, es relevante para los comités de géneros que se están formando ahorita, es relevante para los profesores y profesoras que trabajan estos temas, es relevante para los demás colectivas feministas y estudiantiles que hay en Bogotá y en el país, y es relevante. O sea, esta es una historia fundacional que se enmarca en un momento en el que nacen las colectivas feministas en Bogotá. O sea, antes de eso, digamos, había habido movimientos estudiantiles y mujeres en ellos, pero el año en el que nace No es Normal también nace Polifonía en la Javeriana, también nace Blanca Villamil en la Nacional. O sea, fue un momento histórico. Y eso hasta ahora lo estamos empezando a ver. Entonces, es una historia relevante para todo el mundo. Y creo que eso es algo central que quisiera dejar como claro. Y bueno, les escribo, ellas obviamente me dicen que chéverísimo, y vuelvo a la pregunta de, bueno, de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a recopilar estas memorias. Y entonces, conversando, de nuevo, digamos, este proceso estuvo todo el tiempo mediado por conversaciones con Diana y con Fernando. Todo el tiempo les decía, no sé cómo hacer esto, como no sé por dónde coger, no sé nada, y se fue construyendo desde el diálogo, y eso fue muy bonito también. Entonces, desde la experiencia de Diana, desde lo que empecé a leer sobre sistematización que me compartió José Fernando, que estaba muy ligado a lo que él decía de la historia de la educación popular en Latinoamérica y cosas por el estilo, nos dimos cuenta, o pues yo decidí que el camino por el que quería empezar era haciendo un poco una historia de la trayectoria feminista de estas mujeres. O sea, de nuevo detengámonos y digamos, estamos en 2021, era 2014. ¿Qué pasó? No existía un protocolo MAD, no existía protocolo MAD. Apenas, o sea, se estaba hablando apenas de violencias de género en universidades. O sea, Isabel Cristina Jaramillo, personas específicas como Isabel Cristina Jaramillo, Connie Sáenz de Santa María, Carolina Alzate, Sandra Pedraza, algunos personajes habían estado hablando de eso desde el profesorado, pero las estudiantes no se habían agrupado sobre estos temas. ¿Qué carajos pasó con estas mujeres para que se emputaran con lo que estaba sucediendo en la universidad y además se reunieran para querer transformar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Qué las llevó a hacer eso? Y entonces por eso, digamos, el primer paso que tomé fue hacer unas entrevistas individuales con cada una de ellas de su trayectoria feminista, de cuándo te empezaste a nombrar feminista, ¿por qué? Y hay algo interesante ahí, que es un patrón, digamos, importante, y es que todas estudiaban Derecho. Todas estudiaban Derecho y todas en la Universidad de los Andes, y todas se sintieron en distintos momentos de su carrera absolutamente inconformes con la realidad cotidiana que estaban viviendo allí. O sea, con los comentarios que se daban en las aulas de clase, con las relaciones que se daban en las fiestas, incluso con la realidad. Algunas mencionaban incluso la realidad que estaban viviendo cuando intentaban vincularse al movimiento estudiantil tradicional de izquierdas en la ciudad. Estaban estudiando Derecho y se sentían inconformes con esto, y pues entonces lo que hice fue hacer una entrevista individual con cada una de ellas para trazar esa historia hasta justo antes de la creación de la creación de No es Normal, hasta junto antes digamos, de que ellas entraran a ese hacer juntas. Entonces, un panel de la como inconformidad con la cotidianidad que estaban viviendo, pero también, por ejemplo, había una inconformidad con la oferta de género en la universidad. Ya existía una opción en género en la universidad, todo bien, pero ellas sentían que había algo de esa opción en género que no era suficiente, de la oferta de género, algo que no era suficiente. Todas mencionaban eso también. Y también hablaban de la necesidad de empezar a hablar de sus experiencias. O sea, ellas todas hablan de experiencias que las transformaron en su trayectoria feminista, y que después, digamos, dan cuenta de lo importante que eso fue, que fueron los espacios de encuentro, de identificarse en las experiencias de las otras. Pero bueno, ese fue uno de el primer paso que dimos, que fue el de reconstruir la historia individual. Me voy a conectar por el celular porque se me va a descargar esto. Pero bueno, aquí estoy. Si me dejan entrar desde lo que dice Amalia. Perdón, pues sí. O sea, me dejan prender el micrófono y la cámara desde el que dice Amalia.
Ya está. Ah. Ya, Amalia, ya vamos a ver cómo resolverlo. Bueno, Juli, igual después voy a hablar con eso, mientras por tanto. favor, mientras tanto. Allá. Sí, voy a hablar mientras tanto, hasta que se descargue esto. Bueno, y el siguiente paso que dimos fue el de el de hacer unos talleres de recuperación de memoria. Ya, hola. No fue tan grave, pensé que iba a ser más. No te estamos escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora me oyen? Sí. Perfecto. ¿Otra vez te perdimos? ¿Soy yo o es Amalia? No te estamos escuchando, Amalia. Nada. ¿Ahí sí me oyen? Sí, Ahora ahí sí. sí. Bueno, entonces ya habíamos reconstruido, perdón por todos los problemas técnicos, pero creo que es lo menos peor que ha pasado, o sea, la conexión está bien. Entonces había dado cuenta de la trayectoria individual de cada una de ellas y ahora la tarea era cómo puedo reconstruir el hacer juntas. Y lo primero que hice entonces fue inventarme unos talleres de recuperación de memoria colectiva en donde estuvieran las 4 presentes. Había hecho una entrevista individual con cada una de ellas y estos talleres fueron un trabajo colectivo con las 4. El primer taller fue para diseñar una línea del tiempo y a mí no me gustan las líneas rectas. Entonces estaba pensando en cómo podría hacer una línea que tuviera distintos ejes y que diera cuenta de los movimientos pues, distintos que se dieron en la historia de No es Normal. Y nos reunimos con las 4 y fue un taller más que, digamos, más que de entrevista y de yo hacerles preguntas, de ellas construir en conjunto. Y eso fue muy chévere porque cuando una piensa normalmente en cómo se dan las historias y en cómo se dan las historias y en cómo se dan los procesos, piensa que eso es como armónico de alguna forma. Y lo que se dio ahí fue que ellos no estaban de acuerdo en todo. Entonces se decían, como, parce, eso no fue así, como en X momento Isabel no nos dijo eso, sino esto, usted no se acuerda bien. Y fue muy chévere que dentro de ese mismo ejercicio de recopilar la historia de No es Normal hubiera versiones distintas. Y eso, para empezar, creo que es importante también decirlo, y es que esta no es una reconstrucción que pretende ser en ningún sentido objetiva de la historia de No es Normal. O sea, como que dé cuenta de una objetividad y neutralidad de esta historia, sino más bien y sobre todo de una historia a través de las narraciones y a través de las experiencias, en donde ellas están presentes desde las armonías que hay, desde los conflictos que hay, y en donde yo también estoy presente. Este proceso a mí me atravesó profundamente. O sea, yo cuando las escuchaba a ellas hablar sobre sus experiencias feministas, me veía identificada ahí. Encontraba respuestas sobre las tensiones que estaba teniendo en la historia de No es Normal. Lloraba con ellas o lloré después de eso. Y eso está en los fanzines mismos. Vamos. Esta que está acá. Que es de 2014 a 2016. Les envié el archivo antes de que se me descargara el computador para que lo vieran. Y luego al final del evento podemos hablar de la distribución de los fanzines para que tengan acceso a ellos y todo eso.
Pero bueno, entonces el primer taller fue el de la línea del tiempo y el segundo que hicimos fue un mapa de actores, que también fue muy chévere, como de qué sujetos estuvieron presentes ahí, y terminamos incluyendo a autoras también, porque eso es importante, digamos, en general en el activismo feminista, y es que cuando una lee, así como cuando yo escuchaba las experiencias de Sofía, Angelique, Jime y Nori, se identifica en lo que lee. Entonces las autoras, o sea, que estuvieran leyendo a Lugones o a Uvar o a Ochicuriel o a quien estuvieran leyendo, afectó lo que ellas estaban haciendo. Y entonces en el mapa de actores quedaron también autoras. E hicimos también como un cadáver exquisito, digamos, en donde ellas construían sobre lo que las otras iban diciendo, de lo que les dejó la experiencia de No es normal. Nada, un segundito que estoy presentando algo. Y listo, bueno, y el último paso que di en este cómo el hacer, en cómo dar cuenta de las memorias activistas de No es normal, fue el de la reconstrucción del contexto. Y en realidad no debemos pensarlo solo como un contexto, simplemente como un contexto, sino como una serie de interconexiones, y así es como quedó en el fanzine también. En la medida en la que empecé a hablar, de hacer juntas de ellas, que pues podemos entrar en detalles de la historia luego, si quieren saber de ese hacer juntas, pueden leer los fanzines, por favor háganlo. Nos dimos cuenta de que ellas no estaban en el vacío tampoco, ellas estaban absolutamente conectadas con lo que estaba sucediendo en Bogotá, en la universidad, en América Latina. Entonces, para empezar, pues era fundamental para mí hablar con Isabel Cristina Jaramillo, que ella, pues digamos, fue de las profesoras, o sea, No es normal, no nació siempre como no siempre fue una colectiva feminista y estudiantil en los Andes, o sea, de hecho nació como una iniciativa de profesoras y hubo un proceso de apropiación. Ok, si no abre el documento, creo que María Paula, que está en la sala, puede enviarlo, o Esteban Agudelo, que también lo tiene, puede enviarlo. Eso, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, Isabel Cristina, No es normal, nació como una iniciativa de profesores y hubo un proceso de apropiación y de transformación de esta estructura vertical que se planteaba en principio hacia lo horizontal. ¿Me dan un segundo presentándolo, por favor? Perdón, es que les parece muy interesante que esté como con un celular. No sé si se me trabaron, creo que no. Todo bien. Entonces, entrevisté a Isabel Cristina Jaramillo sobre su experiencia en el proceso, pero también hubo algo muy interesante de las entrevistas individuales que hice con cada una de ellas, y es que todas hablaban de un, digamos, momento casi icónico o como de hito para sus experiencias en el hacer juntas de No es normal, y fue una noche sin miedo a la que convocó la Universidad Pedagógica en 2015. O sea, ellas, digamos, empezaron a denunciar las violencias de género que se estaban dando en las aulas y en los espacios educativos de la universidad, a pegar carteles denunciando esto y visibilizando y nombrándolo como violento. Y en 2015 les llegó una invitación de la Universidad Pedagógica a una noche sin miedo. Y ellas fueron, pues como sin esperar mucho al respecto, y llegaron y casi, creo que me lo dijeron de la misma forma, todas dijeron, en esta noche sin miedo me di cuenta de que no estábamos solas, de que esa lucha no era sola nuestra, de que había otras compañeras en universidades públicas dando una lucha similar, pero contra una estructura distinta, ¿sí? Que no estábamos solas, que había otras personas emputadas por esto, que había otras personas queriendo transformar lo que estaba sucediendo, y nos encontramos. Y eso fue importantísimo. Fue como, listo, tengo que entrevistar a las personas que organizaron esa noche sin miedo. Y entonces entrevisté a Sonia Torres y a Sana Medina, de la Universidad Pedagógica, que organizaron esa noche sin miedo, y ellas también hicieron parte, digamos, de este proceso, y les agradezco muchísimo. Y también entrevisté a Diana Ojeda, de la Javeriana, que también estuvo luchando digamos, por un activismo feminista en ese contexto, en ese tiempo también, en ese espacio-tiempo,
Y un poco lo que quiero decir acá es que esta última fase del proyecto intentaba más que dar cuenta de un contexto como externo, de una serie de conexiones que se dieron en distintas dimensiones y que detonaron la creación de No es Normal y que crearon, digamos, ciertas condiciones de posibilidad y que crearon, ayudaron a crear pues las amistades feministas que fueron fundacionales para No es Normal. Y bueno, para no seguir echando tanta carreta, pero creo que todavía tengo algo de tiempo, el último paso del proyecto fue, pues listo, ahora recogimos todo esto, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos a transmitir este proceso? Yo lo primero que hice, pues, digamos, fue escribir un artículo medianamente académico para entregarle a la vicerrectoría académica, a la vicerrectoría de investigaciones de la universidad, pero yo siento que pues a una nunca le leen los textos que escribe, o pues no lo suficiente, no le llega lo suficiente a la gente. Entonces pues escribí ese texto, se envió a la vicerrectoría, quedó chévere si lo leen también, pero no sentí que fuera suficiente. Entonces volvimos a aplicar a los créditos de investigación y creación con Diana y con Fernando, y esta vez pedimos presupuesto, le pedimos presupuesto a la Universidad de los Andes. Y nos lo dieron, que fue impresionante, porque digamos es una historia que también denuncia negligencias, complicidades, formas de violencia de la universidad, que la pone a la luz, digamos, que la pone contra el, pues sí, como contra el paredón de alguna forma, pero simultáneamente, y eso hay que reconocerlo, que nos hayan otorgado este presupuesto, muestra una voluntad política importante de la universidad, de reconocer la importancia de esta historia y de reconocer la importancia de transmitirla de una forma amplia. Y bueno, entonces nos dieron el presupuesto y decidimos hacer unos fanzines. Y los fanzines, digamos, el sentido de que fueran fanzines y que fueran físicos, es que consideramos que era importante que las personas lo pudieran tocar, ¿saben? O sea, que esta historia ocupara espacio en el mundo, que esta historia, sí, existiera físicamente, pero además que las personas pudieran doblarla, desdoblarla, rayarlo, pintarle, hacer un montón de cosas, ¿saben? Y eso tiene que ver con lo que les estaba diciendo de no es una historia ni absolutamente recta, ni absolutamente objetiva, ni neutral, sino es una historia construida a partir de retazos e hilada entre todas, hilada desde la experiencia compartida del acto mismo de sistematización. Entonces, pues les voy a mostrar lo que quedó. Y lo que quedó fue, a ver, tengo esto acá, fue esto. Aquí ahora está el revés. Y dice, Memorias Andantes, historias del proceso fundacional de la colectiva feminista y estudiantil No es Normal. Y entonces ustedes abren esto y dice algo chévere que les quiero leer. Dice, estos fanzines se imprimieron en la semana. Ah, bueno, no, espérense. Hicimos la última parte del proceso también fue un proceso de aprendizaje conjunto con María Paula González, que es una diseñadora de No es Normal. Hicimos un proceso de trabajo, pues como de traducción, siento yo. Fue un proceso de traducción. O sea, yo tenía este texto que había pensado de forma medianamente académica y lo quise transmitir, o sea, lo quise traducir a algo, a un lenguaje más accesible, a un lenguaje más cotidiano, a un lenguaje más coloquial. Y en la medida en la que yo iba haciendo este ejercicio de traducción, ella iba pintando y ella iba ilustrando. Entonces, digamos, muchísimas gracias también por el acompañamiento en este proceso a María Paula. Y esto no habría sido posible sin ella. Y bueno, lo que dicen los fanzines es esto. Estos fanzines se imprimieron en la semana del 12 de junio de 2021 en Bogotá, Colombia, en medio de una pandemia. 2 estudiantes activistas feministas, una de ingeniería industrial y diseño y una de antropología, se unieron para crearlos. Compas, profes, amigas o amigues que ahora los tengan en sus manos. Rótenlos, ráyenlos, dóblenlos, desdóblenlos. Estos papeles fueron imaginados y creados para estar en movimiento y para ser compartidos. Y les invitamos a dejarse atravesar por su contenido, a apropiarse de este y ponerlo en común con las personas y colectividades que las y les rodean. Nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Entonces, ustedes abren esto
y atrás está la línea del tiempo, pero tiene una, ¡ay! Se salieron. Tiene como una bolsillita. Y están 3 fanzines, cada uno como con un título. El primero dice Fuego, que es todo lo que estaba diciendo Sofi sobre fuego. Y habla de memorias activistas. Es el fanzine sobre las memorias activistas. Y detrás de cada fanzine, ahí lo podrán ver, hay un error de impresión que es mínimo, pero pues eso pasa a veces. Y lo chévere es que detrás de cada uno de estos fanzines está también un póster que dice, en este caso, perder el miedo. Es el primer fanzine. El segundo fanzine es Juntanza. Y este tiene una capucha, que también es muy significativa. Y es la reconstrucción del hacer juntas. Y en el de Juntanza, ustedes lo abren y dice sacar la voz. Y finalmente, el último se llama Provocaciones Rosadas, y este es importante porque los otros eran, digamos, una reconstrucción de la historia y un poco del registro de esto, pero en el de Provocaciones Rosadas también, digamos, queremos que estos fanzines sean útiles para colectividades que le estén apostando a la autogestión estudiantil. Queremos que estos fanzines sean útiles para colectividades que le estén apostando al feminismo estudiantil también. Y la idea es que aquí hay pues preguntas y pistas y detonantes que esperamos que les sean útiles efectivamente, y por eso lo nombramos como provocaciones. Y bueno, aquí está la continuación de Juntanza y compartires. Nombramos esa parte digamos, de que esperamos que sea útil para los demás como compartires. Y aquí pues hay toda una analogía ilustrativa con el florecer y con la siembra. Y este es súper bonito. Lo que dice es, acá atrás, miren cómo se ve. Usted está acá, se abre y dice unir las fuerzas. Y bueno, pues finalmente lo que les quiero decir, y para concluir mi intervención cortada, loca, acompañada por esta cantidad de niños, es que esta es una apuesta por las memorias activistas en general. Digamos, este es un proyecto que cree que el conocimiento no reside únicamente, o sea, no reside en, digamos, únicamente en las universidades y en las historias oficiales sobre los procesos de transformación. Más bien es una apuesta por reivindicar, reconocer, transmitir y compartir las historias de los grupos que han sido marginalizados, de los grupos que han sido subordinados, por reconocer que en estos movimientos sociales no solo se está haciendo para transformar, sino que se está construyendo conocimiento, y que ese conocimiento es fundamental también. Entonces es una historia, es una apuesta por las memorias activistas en general, que vivan las memorias activistas, que viva la autogestión estudiantil, y que viva la posibilidad de construcción de universidades feministas. Y que viva, digamos, estos espacios también de transmisión de estos conocimientos y de la libre circulación de los conocimientos activistas. Muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo a todas, y pues en este momento la idea es que conversemos un poco, que ustedes hagan preguntas, que sí, o sea, creo que lo que habíamos quedado era que podían pedir la palabra por el chat y les activábamos el micrófono. Entonces pueden hacer preguntas y yo les puedo responder, y Fernando y Diana también, y Sofi, y podemos conversar un rato hasta las 7. Gracias. ¿Quién se anima? Por ahí en el chat han habido Anímense, comentarios. anímense. No sé qué están escribiendo en los comentarios, pero anímense, por favor. Conversemos. Yo quiero decir algo, pues
no es una pregunta para Amalia, sino es más como un agradecimiento por contar esta historia de Sofi, Nora, Angelique, mía, también como por crear esos espacios para permitirnos a nosotras recordar entre las cuatro, y para también recordar este proceso que tuvimos y que nos volvió no solo amigas, sino también que marcó toda la trayectoria como activista, profesional, emocional que hemos tenido desde que iniciamos con este pequeño proyecto. Entonces, gracias Amalia también por regalarnos ese espacio para recordar entre nosotras. Y ya, felicidades y gracias también por estos fanzines tan hermosos que nos das para acordarnos y también guardar en la memoria este proceso tan lindo y tan importante para nosotros, de verdad. Emi levantó la mano. No sabía si podía como aprender. Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Qué felicidad verte. Yo sé. Tengo una pregunta para Amalia y es como simple, pero creo que la respuesta será compleja, espero. Y es, por qué hablas en plural y qué significa eso? Como yo sé que esto lo has construido con muchas personas, em, pero uno diría de lejos como el fanzine es de María Paula y de Amalia, ¿cierto? Entonces no sé si ese plural son ustedes dos o es no es normal o bueno, sí, esa es mi pregunta. Y pues muchas felicitaciones por el trabajo a todos. A mí, perdón, ¿puedo repetir la pregunta? Porque hablé en plural cuando... ¿En qué Porque parte? hablas Como hablé todo de el tiempo, en el fanzine, al hablar de la historia, en el fanzine, sobre todo las partecitas que leíste, no sé si en todo está, pero sí. Ok. Hay varias respuestas a eso. Puede ser porque no entendí la pregunta, pero hay varias respuestas. Por un lado, quería también contar por qué la elección de hablar de nosotras y nosotres, y no solo de nosotres, o de nosotras, y creo que es importante. Y es porque yo siento que hay algo importante de reconocer, digamos, en esta historia, que ha sido una historia fundacional de mujeres, y eso es importantísimo. Pero cuando una habla de nosotras y habla de ese nosotras como general del mundo, excluye toda experiencia no binaria y excluye toda experiencia que no se conforma con el binomio sexo-género. Entonces, la respuesta en principio sería hablar solo en neutro, pero yo creo que hay algo también importante de reconocer la neutralidad y el femenino simultáneamente. Entonces, por eso insistí y fue intenso porque tenía que cortar muchas palabras, eran fanzines y yo escribo un montón. Entonces, pues podría cortar palabras diciendo nosotras y nosotres o nosotras, en vez de decir solo los dos. Pero insistí en eso, por lo que les digo, porque pienso que es importante. Entonces, sería la primera respuesta a la pregunta. Y la segunda, dependiendo de cómo la haya entendido, hablé en plural porque esta es una historia colectiva. Es así de sencillo. Digamos, una historia con unas protagonistas, que son Sophie, Angelique, Jime y Nori. Tiene sus protagonistas, tiene sus personajes secundarios, pero es una historia colectiva. Y es una historia que además le apuesta a la continuación de la colectividad. Es una historia que le apuesta a que las colectividades sigan existiendo desde sus cambios generacionales, a que No es Normal pueda seguir con vida, a que digamos, vida no solo en sí misma, en el mismo grupo, sino vida en las demás formas de expresiones de feminismo estudiantil que existen hoy en día en la universidad, que pueda seguir con vida en el protocolo MAD, que sí existe y está funcionando hoy en día, en todas, digamos, las distintas colectividades, instancias de la institucionalidad, en todas las personas que ha tocado, porque la historia de No es Normal, aunque tiene protagonistas, es colectiva, ha tocado a muchísimas personas, a muchísimas personas.
a los que van a los grupos de lectura, a los que van a los cafés, los profesores que han sido echados por nuestra accionar, a las personas que han sido denunciadas, a muchas personas. Y eso hace parte de la historia colectiva. Y por eso también se debe hablar en plural. Y el proceso mismo también fue un proceso colectivo. Yo hice, digamos, yo lideré este proceso, escribí y edité el texto de los fanzines y el texto de esto, y digamos, hice la investigación, pero Diana y Fernando, o sea, acompañaron o sea, fueron fundamentales para esto, digamos. No habría sido posible sin ellos, y lo mismo con el diseño, y lo mismo con todas las personas pues, que contribuyeron a esto. Siento que la historia no es normal, es necesariamente una colectiva en muchas dimensiones distintas. Pues esas son las como dos respuestas posibles a la pregunta de por qué hablar en plural. Gracias. Ana Salazar levantó la mano. ¿Quieres seguir, Ana, por favor? Y tenemos también otra pregunta en el chat. Y luego quisiéramos escuchar también de María Paula su parte y su experiencia en el diseño gráfico. Así es que tenemos 3 en línea. Entonces, Ana, ¿quieres seguir, por favor? Gracias, gracias Fernando. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Ana Salazar. Algunas de pronto de los que están aquí me conocen. Primero que todo, pues Amalia y María Paula, qué chévere este trabajo. Espero poder leer sus fanzines pronto. Pero yo tenía una pregunta sobre el contexto, y aquí hago una salvedad importante. Yo trabajo en la universidad y entonces me da mucha curiosidad que, pues digamos, en toda esta narración que haces, Amalia, ¿dónde está la universidad? Creo que la mencionaste para hablar de los créditos de investigación, creación y de nada, y no mucho más. Entonces tengo esa duda, de pronto para ti, de pronto también para Sofi, para María Jimena, que vi que están por ahí, de pues dónde está la universidad en esta historia que reconstruyeron tan, pues digamos, tan colectiva, tan chévere. Sí, como donde, si aparece o si no, me parece, pues es la pregunta que me quedo de oírte. Y pues de nuevo, muchas gracias por todo su trabajo. ¿Quieres empezar respondiendo, Sofía? ¿Y yo complemento? ¿O no? Dale, dale. Ok. Estoy pensando porque es difícil. Estamos en un evento de la universidad. Pero, a ver, yo siento que la universidad, no, bueno, la respuesta es clara, o sea, está en la línea del tiempo. No es normal nació en primera instancia, digamos, uno de los detonantes que hizo que Isabel Cristina Jaramillo y las profesoras de IDEGE, del grupo de investigación en género y derecho de la Universidad de los Andes, quisiera reunirse, fue porque habían en 2013 hecho una propuesta, le habían hecho una propuesta a la Universidad de los Andes en 2013, y el protocolo MAT se creó en 2016, de crear un protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género en la universidad, y la universidad dijo que no era una prioridad presupuestal. Entonces, ellas habían hecho esa propuesta en 2013, y fue hasta 2016, ahí pensemos qué fue todo lo que pasó, todos los activismos y todas las presiones que tuvieron que dar muchos estudiantes y en otras instancias, o sea, no todo el crédito está en los estudiantes, pero una buena medida, al menos sí. Pero hubo, o sea, uno de los actos detonantes de la historia fundacional de No es Normal, de que las profesoras que convocaron a estudiantes y que crearon el espacio que luego fue apropiado, y que es hoy en día lo que es No es Normal, autogestivo, estudiantil, que le apunta al horizontal, fue la negativa de la Universidad de los Andes a crear un protocolo de prevención y atención a las violencias basadas en género en 2013, porque no era una prioridad presupuestal. Y es así de simple. Entonces la universidad estuvo presente en principio desde la negligencia, absolutamente. Y eso hay que decirlo como es. Estuvo presente desde la negligencia en muchas medidas.
creo que sepan eso, pero en 2015 se le hizo una contracampaña, no es normal, y pues estaba toda esta gente de chompos que todavía sigue andando por ahí, estaba un montón de personas pues violentas, o sea, machistas, clasistas, racistas, homofóbicas, mil cosas que estaban siendo públicas y que cogieron la imagen de no es normal y empezaron a pegar testimonios en la universidad con la misma imagen de no es normal, pero volteando todo. Entonces decían cosas no, simultáneamente clasistas y machistas, era como que te jodan por decirle a la gorda de la clase que no se coma otro chicharrón, no es normal. Jaja, hashtag no es normal, hashtag los machos que viva el machismo, no sé, algo así. Era una página, crearon el machismo no se va, se llamaba. Que era una página de Facebook. Cuando Sofi y Jime, digamos, Sofi, creo que fue Sofi la que se dio esa lucha, fue a luchar, digamos, con la universidad, con el CEU frente a eso, lo que le dijeron era que era libre expresión. Y que entonces si ellas tenían un espacio para denunciar estas cosas, entonces ellos otros deberían tener un espacio para pues, mostrar sus opiniones sobre el mundo. Y, 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 y entonces, o sea, pues era absurdo, o sea, absolutamente absurdo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿O estoy ¿Aló? ¿Alguien está hablando? No, era un micrófono abierto, ya lo cerré. Ok. Entonces sí, era absurdo, o sea, les dijeron que era libre expresión. Entonces, ahí hay complicidad, de nuevo, clarísimamente. Sin embargo, no toda la institucionalidad es homogénea, y eso es algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar las activistas, que es difícil de aceptar, y lo digo por la experiencia personal. Como que pues es muy chévere decir como, pues es como útil estar simplemente en contra absolutamente de la institucionalidad y decir como, pues le apostamos a todo lo contrario, pues como a la independencia absoluta de la institucionalidad y todo lo demás. Pero la verdad es que en la historia de No es Normal ha habido alianzas importantes con la universidad también, que han creado el protocolo MAD, que han creado este proyecto, que han creado proyectos de prevención y de proyectos de prevención y de educación, de educación sexual y de consentimiento dentro de la educación sexual con decanatura de estudiantes. O sea, en la historia No es Normal ha habido también alianzas con la universidad. Y eso no quiere decir que hayan sido alianzas armónicas, para nada. Son y siguen siendo hasta el día de hoy un espacio de absoluta tensión. Y nosotras logramos tener, o sea, es también, pues, digamos, la historia acaba, pues esta historia fundacional va de 2014 a 2016, cuando se crea el protocolo MAD, y nosotras, de la mano de PACA, que no hablé de PACA, que es también una colectiva hermana de No es Normal, y su trabajo ha sido fundamental en la universidad para este acompañamiento contra el acoso. Sofi también, fundadora de eso, entre otras. Y la historia se acaba en 2016 cuando conseguimos 2 sillas en ese comité. Y ese espacio, hasta el día de hoy, sigue siendo un espacio de lucha. Pues creo que cada vez menos, porque han contratado a expertas de género, y han contratado a un montón de, digamos, personas que saben de estos temas, pero esto también es fruto de las luchas, de las pelas que se han tenido que dar las mujeres que han estado ahí, y ese trabajo no se ve porque no es público. Y bueno, pues de explicarle a las personas que están en los comités disciplinarios por qué es violento que un profesor se sexualice en clase, o por qué sí debería ser sancionado, porque sí le compete a la universidad, pues que a una mujer la violen en una fiesta de la universidad, no sé, o sea, muchas luchas se han dado dentro de espacios institucionales también, porque ese también ha sido un campo de acción, porque también ha habido alianzas. Entonces, creo que esa es un poco la respuesta. La universidad ha estado presente de muchas formas, porque la universidad no es homogénea. Entonces, ha estado presente desde la ausencia, desde la negligencia, la complicidad, pero también ha estado presente desde las alianzas. Y hemos logrado cosas importantes con la universidad, y hasta el día de hoy hay muchas alianzas importantes de No es Normal con la universidad, que también es pues, fundamental reconocer. Y pues ya están reconociendo nuestro trabajo también, por algo nos dieron este presupuesto. Yo diría que esa es mi respuesta, no sé si
Sofi quiera complementarla, o Beatriz, que también está por ahí y también tiene pues, que ver con esta historia. Sí, yo creo que es difícil responderla porque es muy difícil, digamos que esta era como una conversación que teníamos cuando todavía no existía el MAT o como cuando se estaba definiendo em, hasta dónde puede llegar la capacidad del MAT y era como que es universidad, ¿no? Entonces están eh, estudiantes que, como decía Amalia, pues en realidad había sobre todo apatía y como desinterés y complicidad por parte de estudiantes. También como solemos, pues como esperábamos también, dependía mucho de las carreras y de las conversaciones que se dan en las aulas de clase a las que participan, en las que participan las personas. Luego estaba profesores y profesoras, que pues como ya hemos dicho, esto existe gracias a el acompañamiento, la asesoría, la mentoría, el madrinazgo de profesoras. Pero luego, bueno, también estaban los profesores que nos reprochaban la campaña, que nos decían como, ay, pero ¿por qué hablan de no es normal? ¿Por qué apelan a la normalidad? Y era como, ay, sí, obvio, ya también pensamos en eso. Pero bueno, y luego está la institucionalidad, que al principio ya existía la Consejería de Estudiantes, que pues ha existido, y la Ombudsperson. Pero como decía Amalia, no existía un protocolo y en realidad el diálogo que se da ahorita con la ombudsperson y con la consejería de estudiantes es absolutamente distinto al diálogo que se daba en un inicio, ¿sí? La percepción que tenían de nosotras y de nuestras intenciones y de nuestras motivaciones. Y de nuestras inconformidades era absolutamente distinta a la que existe hoy en día. Yo creo que ese proceso ha sido muy valioso y para mí sí, digamos que cuando empezamos No es Normal y fuimos a presentarnos en la Consejería de Estudiantes y fuimos a presentarnos en la Ombudsperson, aún había resistencias o más que resistencias, ¿no? Porque siempre se nos abrió la puerta a hablar y a encontrarnos y a dialogar. Eh, sí había como desencuentros significativos, por decirlo así. Pero después ya, pues yo agradezco mucho haberme encontrado con Margarita, digamos, y con María Consuelo y haber trabajado con ellas. Y creo que lo que se logró fue por un trabajo conjunto y por un diálogo que se daba en las mesas en las que asistíamos, digamos, distintas, no sé, digamos en el MAT, pues había una conversación, pero también había una conversación individual con Margarita o con María Consuelo que nos permitía entender mejor cuáles eran las dificultades y cuáles eran las problemáticas. Y creo que algo clave que pasó en No es Normal y en Paca es como ese diálogo que pudimos tener nos permitió entender cuál era la estrategia que teníamos que tener para responder como a las barreras que había, ¿no? Porque algo que es muy valioso de esto es que se recoge como una memoria, pero que no se establece como la única ruta que debe funcionar para las universidades, porque cuando conversábamos con las compañeras de las otras universidades, pues nos decían, no, pues nosotras no, nunca vamos a tener la posibilidad de sentarnos a hablar con la institucionalidad. Nuestra estrategia es estrategia guerrilla y salimos a rayar y a pintar y a gritar y a lo que podamos, porque nunca tenían esa posibilidad de sentarse a dialogar. Eso puede tener mucho que ver con el hecho de ser la Universidad de los Andes, el hecho de ser una universidad privada, eh, eh, pero sí, digamos que la transformación de la institucionalidad ha sido impresionante y hubo resistencia, siempre hubo apertura al diálogo, pero no siempre hubo reconocimiento. Y eso también es importante, digamos, había espacios en los que participábamos, pero que sentíamos que no nos estaban escuchando mucho. Pero el resultado siempre era como, uff, wow, bueno, ahora existe un protocolo. Entonces, y ese diálogo constante y esa intención de conversar también, creo que permitió como que se diera una transformación en la institucionalidad y que se manteniera ese relacionamiento que fue
pues fue un proceso muy bonito también con ellas, como de conocernos ya también a nivel personal y entender que también esto era un proceso para todas, que la universidad, claro, tenía como una responsabilidad en contratar a personas que fueran expertas en el tema, pero también que había mucha intención de entenderlo y de trabajarlo. Y esas dificultades, claro que persisten, pero digamos, sé por Angélica Rodríguez, Geli, que sigue siendo mi amiga y con la que trabajamos en PACA mucho tiempo, que ahora trabaja en la universidad, pues que el cambio ha sido impresionante y que sí hay un compromiso real por parte de la institucionalidad hoy en día. Entonces, pues sí, creo que son como, es difícil saber la universidad cómo, pero la institucionalidad sobre todo se ha transformado porque antes sí había muchas resistencias. Bien, muchas gracias, Sofía y Amalia. Quisiéramos también escuchar de María Paula su experiencia con la parte gráfica. Creo que también es un tema de los que hemos conversado, entonces sería muy chévere que María Paula nos contara todo ese proceso de pasar a imágenes, estas historias. Y hay una pregunta de Tatiana y había una persona que levantó la mano, pero ya no la veo levantada, entonces de pronto sí, nos vuelve a indicar, la ponemos en la lista. Entonces, María Paula, gracias. Hola a todos y todas. La verdad, que estar en este momento después de una finalización de un proceso que a uno le impacta tanto es como, como que uno dice, uff, ya por fin. Entonces, en principio, me alegra mucho que les gusten las ilustraciones y aunque me siento muy honrada de que digan que es mi fanzine, realmente todo esto se le debe a Amalia y a toda la fuerza y todo lo que trajo consigo. Entonces, pues para hablarles de mi proceso, yo cuando le hablo a la gente exterior sobre esta oportunidad, les digo cómo tuve la fortuna realmente de ser parte de algo tan grande, porque para mí la memoria es algo sagrado y al ser parte de No es Normal y poder tener la posibilidad de recapitular todo esto, y voy a citar a Amalia cuando ella dice cómo saber dónde estamos paradas y los emputes que tuvieron las personas para lo que somos ahorita. Siento que el aporte que uno tiene como diseñadora, que también es un acto político a esta gran conglomerado de cosas, y dejar un poquito de uno para lo que pueda hacer que también en 20 años la gente vea, bueno, y cómo fue todo el proceso y dejar parte de mí en esto, también es súper lindo. Y cómo decir, cómo pasar estas historias a la manera gráfica. Fernando y Diana sabrán que al principio me fui muy volada y que fue un punto en el que no estoy entendiendo qué está pasando, pero traté de igual demostrar estos símbolos con que cualquier feminista pueda sentirse identificada con la lucha y demás. Entonces, me alegra que les guste y nada, sí, abrazos, sí, y ya, no sé. José Fernando decía que había alguien más que quería intervenir. Tatiana, había una mano levantada. Sí, había una pregunta en el chat para María, tal vez, de Tatiana. A ver si la leemos. Tatiana, Amalia, ¿estás por ahí? Creo que ya. Amalia. Pero, Sí, sí. pero no hay mucha luz, entonces apagué la cámara porque no me veo. Ah, Vale. vale. María Alejandra levantó la mano. Pero respondo la de Tatiana, que la leí, Por favor, o si quieres responder la pregunta, sí, y María Alejandra, y ya vamos cerrando ahí, porque nos listo, va me con la parece bien. noche. Sí, me parece bien. Bueno, Tatiana dice, no puedo hablar ahora mismo, pero tengo una pregunta. Aparte de las Noches Sin Miedo desde 2015, hubo otras juntanzas, alianzas, eventos que se hicieron con las universidades públicas en clave de lucha feminista. Te perdimos, Ama. ¿No me oyen? No, no te escuchamos la respuesta. Ahora sí te escuchamos.
Hola. Ahora sí. Ok. Ahora sí, más o menos. Creo que la noche llegó allá con una señal más débil. Si quieres, escuchemos. A raíz de La Noche Sin Miedo, ¿no me están oyendo? Ya, Amalia, sí, ahora sí, ahora sí. A raíz de La Ahora, Noche Sin Miedo, ay, lo lamento. A raíz de La Noche Sin Miedo, ellas hicieron alianzas con las mujeres que estuvieron ahí. Entonces, se volvieron amigas, especialmente de las de Rosario Sin Bragas en el Rosario, de las de Polifonía en la Javeriana, y especialmente también de las de el grupo de Derecho y Género en el externado, no con universidades públicas, con esas tres privadas. Y a raíz, digamos, de la alianza que se dio con ellas en La Noche Sin Miedo y en otras como instancias de conversaciones y diálogos, o sea, no denunciando un sujeto, sino denunciando una situación, em, y pegarlos en la universidad y moverlos en redes sociales, nombrándolos como algo que no es normal, ¿no? Entonces intentaron replicar este formato en las otras universidades, pero no prosperó. Y yo creo que, bueno, parte de eso tenía que ver con que estaba planteándose lo que estaba diciendo Sophie. Esto no es un formato, una fórmula única de cómo luchar contra las violencias de género en sus universidades, sino más bien una experiencia situada de cómo se dio esta lucha aquí, ¿no? Em, y entonces, pues más que intentar fortalecer los procesos que ya se estaban dando en cada una de las universidades, pues replicar un formato preestablecido en las otras como que no funcionó tan bien. Pero ese fue otro intento de alianzas con universidades que se dio en la historia fundacional de No es Normal. Yo siento que esa es una tarea eterna que tenemos en este momento las feministas estudiantiles, y es pues em, la articulación entre nosotras. ¿Se me fue la voz otra vez? no, ¿Oyeron ahí lo te que dije? escuchamos, sí. Ah, ok. Sí, sí, es una tarea eterna, y quienes estén acá de comités de género y de otras colectivas, digamos, o sea, es una tarea que todavía tenemos pendiente siempre, pues encontrar puentes de acción en colectivo, ¿no? Eso, pues hemos hecho cosas desde ese entonces en la historia No es Normal, con colectivas del centro, en los Destapa la Olla, cosas por el estilo, pero una articulación real, pues como muy, digamos, juiciosa, y juiciosa en el sentido como de repetida, y de articulada realmente entre las feministas estudiantiles de Bogotá, no existe. Pues para esto yo también voy a buscar, pues es parte de este proceso, es darle los fanzines a otras colectivas que estén vivas en este momento, y pues espero que eso sirva para tender puentes, pero es una tarea eterna. También quería decirles, antes de que vayamos a empezar a cerrar el proceso, em, lo que Fernando y Emilio me recordaron, y es la distribución de los fanzines. Lo dijimos muy tarde, pero la distribución de los fanzines se va a dar. Tenemos un montón de fanzines impresos, para todo el mundo que quiera, básicamente, pero estos fanzines, digamos, existe versión digital, se va a hacer también una publicación en la revista de periodismo independiente 070. Y estos fanzines, estas copias de los fanzines impresos, la idea es que queden para personas que estén trabajando estos temas, especialmente para personas que realmente estén interesadas en aprender esta historia y compartirlo con las colectividades que las y les rodean. Entonces hay unas copias destinadas a profesores que están trabajando estos temas en la Universidad de los Andes. Hay unas copias destinadas para la vicerrectoría académica, porque es fundamental que quede una parte de esta historia en la universidad. Yo Persona que creo que interese esto quiera
compartirlo y quiera tenerlo. Entonces, les propongo, digamos que lo que les quería comunicar. Yo creo que va a ser entonces importante que Amalia más bien nos escriba por el chat y nos cuente cómo se pueden contactar con ella y para la Con las distribución de los fanzines. actividades. Amalia, te tenemos intermitentemente. Estábamos proponiendo si escribes en el chat cómo conseguir los fanzines. Que te escriban a tu correo. ¿Hola? ¿No me oyen? Te estamos perdiendo. Te estamos proponiendo que si por el chat escribes cuál sería la metodología. Entiendo que la idea. Me pueden escribir al correo o nos pueden escribir en las redes de No es Normal, si cualquier persona está interesada en tenerlos. Igual lo voy a escribir por chat. Y creo que falta una pregunta, ¿verdad? De María Alejandra. Yo podría agregar algo cortico a la pregunta de Tatiana. Y es que, digamos, este proceso de réplica fue muy importante, como dice Amalia, como que no prosperó, pero a ese espacio de réplicas primero se tuvo una reunión a la que convocamos a ir a colectivas de universidades públicas y privadas, pero hacer esta campaña implicaba mucho trabajo, digamos, pues esto... O sea, No es Normal, ya nos quitaba todo el tiempo a nosotras y cada una ya tenía como otros procesos que venían andando y meterle el diente a No es Normal, no sé, No es Normal externado, No es Normal jarena, implicaba tener como el doble del equipo para poder avanzar con la campaña. Entonces, pues finalmente eso no pudo darse. Pero el diálogo con estas universidades fue constante. Digamos que siempre a veces nos llegaban casos a las redes de Paca o de No es Normal de chicas de otras universidades públicas y privadas que como tenían como acceso a nuestras redes o nos conocían a No es Normal o a Paca, venían a pedirnos asesoría o acompañamiento por sus situaciones de acoso o de violencia en general en las universidades a las que hacían parte. Y ahí nosotros lo que hacíamos era un poco como contener, apañar, pero también contactarla directamente con las colectivas que eran de sus universidades. Ahí entramos mucho en diálogo con la de la Nacional, que se llamaba como Seguridad y Género, algo así. Ay, lo olvidé, perdón a las compañeras que estén viendo, que olvidé su Sí, nombre. género y seguridad. Género y seguridad. Género y seguridad, sí, no lo olvidé. Y ellas como que daban acompañamiento pues a las estudiantes y ese diálogo siempre se mantuvo como para mantener la red, digamos, y si había eventos, pues sabíamos, íbamos, pero sí, como un trabajo así juicioso, articulado, no hubo, como dijo Amalia, pues siempre existió esa dificultad, es que pues ya es demasiado trabajo y la articulación implica pues un otro gran porcentaje de tiempo en la vida que pues no teníamos. Gracias. María Alejandra había pedido la palabra, pero no la veo ya ahora. No sé si todavía está en la sala. Si no, entonces, Diana, tienes las palabras de cierre. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias por este espacio. Creo que hemos aprendido mucho de cómo fue el proceso, de la importancia de este ejercicio de sistematización de la experiencia de No es Normal. Creo que algo que resaltaría es que este trabajo está cruzado por emociones y que la gestación de No es Normal también lo estuvo y que este evento pues lo que nos ha hecho es sentir, recordar, pasar por el cuerpo, por la memoria, toda esta experiencia. Creo que va a ser fundamental todo el proceso de difusión de los fanzines y recordar que los fanzines son también para ayudar, no como si fuese
a convertirse en una herramienta que diga que el ejemplo no es normal, sino más bien que sirvan como una herramienta de, bueno, ¿y qué pasa en los procesos organizativos? ¿Cómo podemos potenciar los nuestros mirándonos a los ojos con otros procesos organizativos? Entonces, pues gracias por habernos acompañado hasta el final y ahí le pueden escribir al correo Amalia por las redes de No es Normal para la distribución de los fanzines y bueno, seguro que nos seguiremos encontrando. Muchas gracias a todas y todos y feliz noche y a todos. Muchísimas Gracias. gracias también. Quería agradecerles por el espacio y pues lamento las complicaciones técnicas del final, pero bueno, creo que se dijo todo lo que se tenía que decir y también pues este es el primer evento, el evento público, el evento como fundacional de los demás eventos. Después de esto, pues la idea es hacer otra serie de encuentros más pequeños, más íntimos, de entrega de este trabajo con colectividades pues pertinentes y de verdad, muchísimas gracias por venir a escuchar y a compartir. Y buena noche. Y espero que se haya Gracias, escuchado lo que abrazos. dije. Gracias, buenas noches. Buenas noches.